Yo nunca fui religiosa, ni católica practicante ni nada parecido. Mi mamá sí iba a misa los domingos cuando yo era niña, pero después de que mi papá se fue, dejó de creer en muchas cosas. Yo crecí viendo cómo ella trabajaba doble turno en el hospital y aún así no alcanzaba para nada. Aprendí que la plata no venía de rezos, sino de levantarse temprano y aguantar. Por eso cuando abrí mi negocio de ropa en la avenida Bella Vista, allá por el sector de Santa Rita, en Maracaibo, lo hice con mis propias manos. Había ahorrado durante 3 años trabajando en una tienda de zapatos. Vendía de todo: franelas, vestidos, ropa deportiva, lo que fuera. El local era pequeño, apenas 6 metros cuadrados, pero era mío. Tenía un ventilador de techo que hacía más ruido que brisa y un espejo viejo que le compré a doña Mireya, la señora que vendía muebles usados en la esquina. Los primeros meses fueron buenos. No me hacía rica, pero cubría el alquiler, pagaba los servicios y me quedaba algo para comer. Incluso pude ayudarle a mi mamá un par de veces. Pero después todo empezó a caerse. La economía se puso peor. La gente dejó de comprar cosas que no fueran comida o medicina. Yo bajaba los precios, ofrecía promociones, publicaba en grupos de Facebook, pero nada. Algunos días no entraba ni un cliente. Me quedaba sentada en el banquito de madera mirando la calle, viendo pasar carros y motos, sintiendo cómo el calor me comía viva. Las deudas comenzaron a crecer. Le debía 2 meses de alquiler a don Ramón, el dueño del local. Le debía plata a Carolina, mi proveedora, que me vendía ropa al por mayor desde Barquisimeto. Le debía hasta a mi prima Andreina, que me había prestado para pagar la luz. Yo intentaba todo. Me mudé a otra calle más transitada cerca del mercado Las Playitas, pero tampoco funcionó. La gente pasaba, miraba, preguntaba precios y se iba sin comprar nada. Una tarde, estaba organizando unas cajas de ropa que ya ni siquiera sabía si iba a poder vender, cuando llegó Yuleima. Yuleima era vecina del edificio donde yo vivía, en el barrio Tierra Negra, una mujer flaca, de unos 50 años, siempre vestida de negro o morado. Tenía una voz ronca de tanto fumar y una forma de mirar que te hacía sentir incómoda, como si supiera cosas de ti que ni tú misma sabías. Entró al local sin saludar. Se quedó parada mirando la ropa colgada en los tubos metálicos. Yo le pregunté si buscaba algo en especial. Ella negó con la cabeza y siguió mirando. Después de un rato largo dijo: «Tú estás mal, Claudia. Se te nota en la cara». No supe qué contestar. Era verdad. Yo dormía poco, comía menos y cada vez que me veía en el espejo parecía que había envejecido 10 años en 6 meses. Yuleima se acercó al mostrador donde yo tenía la caja registradora vieja que ya ni funcionaba bien. Sacó un cigarrillo del bolso pero no lo prendió, solo lo sostuvo entre los dedos. «A mí me pasó lo mismo hace años», dijo. «Tenía un puesto de frutas en el mercado. Me quebré, no podía ni pagar el transporte para traer la mercancía. Estuve a punto de irme para Colombia, como tanta gente. Pero una amiga me ayudó. Yo asentí sin mucho interés. Estaba cansada de escuchar historias de gente que se había salvado de milagro. Siempre había un primo en el exterior que les mandaba dólares, o un contacto que les conseguía trabajo, o alguna herencia inesperada. Yo no tenía nada de eso. Pero Yuleima siguió hablando. Ella me dio algo que me abrió los caminos. No sé cómo explicarlo, Claudia, pero funcionó. A los días empecé a vender más. Conseguí un proveedor mejor. La plata empezó a entrar. No fue de la noche a la mañana, pero fue real. Le pregunté qué era ese algo que le habían dado. Ella sonrió de una forma rara, como si yo ya debiera saberlo. «Fe», dijo, «pero no fe en cualquier cosa. Fe en quien sí te escucha cuando el resto del mundo te da la espalda». No entendí bien a qué se refería hasta que volvió 2 días después. Llegó al mediodía, cuando el sol pegaba tan duro que la calle parecía un horno. Traía una bolsa de tela negra en la mano. Me la extendió sin decir nada. Yo la abrí. Dentro había una figura. Era pequeña, tal vez de unos 20 centímetros de alto. Una mujer esquelética vestida con una túnica blanca. Tenía una guadaña en una mano y un globo terráqueo en la otra. La cara era un cráneo completo, con cuencas vacías y una sonrisa permanente. Sentí un escalofrío cuando la toqué. No era miedo exactamente,
pero sí una incomodidad profunda. «¿Qué es esto?», le pregunté. «Es la Santísima», dijo Yuleima, «la que no te juzga, la que te escucha cuando nadie más lo hace. Ponla en tu casa, préndele velas, pídele con humildad. No le prometas nada que no puedas cumplir, solo pídele que te abra los caminos». Yo quería devolverle la figura, pero algo me detuvo, tal vez la desesperación, tal vez la curiosidad, tal vez el simple hecho de que ya no me quedaba nada más por intentar. Me quedé con ella. Esa noche la llevé a mi apartamento. Vivía sola en un estudio pequeño en el tercer piso de un edificio viejo. Tenía una cama, una mesa, una cocinita y un baño que siempre goteaba. Puse la figura en una repisa que había quedado vacía desde que vendí unos adornos para pagar la comida. La miré durante varios minutos. No sabía qué hacer con ella. No sabía si Yuleima estaba loca o si yo estaba tan desesperada que aceptaría cualquier cosa. Compré velas blancas y amarillas en una bodega cerca de mi casa. El señor que me las vendió, don Jesús, me preguntó si eran para un velorio. Le dije que no. Esa noche prendí 2 velas, una de cada color, y las puse frente a la figura. Me arrodillé en el piso. No sabía rezar bien, así que solo hablé. Le dije que necesitaba que mi negocio mejorara, que no quería cerrar, que no quería volver a ser empleada de nadie. Le dije que estaba cansada, que tenía miedo, que ya no sabía qué más hacer. No pasó nada. Las velas se consumieron lentamente. La cera se derritió sobre la repisa. Me acosté sintiendo la misma angustia de siempre. Pero esa noche tuve un sueño raro. Soñé que estaba en el local y que una mujer alta, vestida de blanco, entraba sin hacer ruido. No le veía la cara. Se quedaba parada frente a la ropa, tocando las telas con dedos largos y huesudos. Yo quería preguntarle qué buscaba, pero no me salía la voz. Ella se volteaba hacia mí y aunque no tenía rostro, sentía que me estaba mirando directamente. Me desperté sudando a las 4 de la mañana. El apartamento estaba en silencio, pero había un olor raro, algo dulce y pesado, como flores muertas. Las velas se habían apagado solas. Durante los siguientes 6 días repetí el ritual. Cada noche prendía las velas, me arrodillaba y hablaba. Le pedía lo mismo, que me abriera los caminos, que me ayudara a salir adelante. No sé si lo hacía por fe o por costumbre, pero algo en mí necesitaba hacerlo. Era lo único que me hacía sentir que todavía tenía control sobre algo. El 7º día fue diferente. Era un martes. Abrí el local como siempre, barrí el piso, acomodé la ropa, prendí el ventilador. Esperaba otro día vacío, pero a media mañana entró un hombre. Se llamaba Gustavo. Era mayor, tal vez 60 años, con el pelo canoso y lentes de marco grueso. Dijo que tenía varios negocios de ropa en Maracaibo y que estaba buscando un proveedor local para surtir sus tiendas. Yo no entendía por qué estaba en mi local. Él me explicó que una conocida le había recomendado pasar por ahí. No dijo quién. Revisó la ropa que yo tenía, preguntó precios, calidad, si podía conseguir más. Le dije que sí, que tenía contactos con Carolina en Barquisimeto. Me pidió que le preparara un pedido de prueba, 100 piezas. Me dio un adelanto en efectivo, $. Cuando se fue me quedé mirando los billetes en mis manos. No lo podía creer. Era exactamente lo que necesitaba para saldar deudas y comprar mercancía nueva. Llamé a Carolina ese mismo día. Ella estaba sorprendida. «Claudia, pensé que habías cerrado», me dijo. Le expliqué lo del contrato. Quedamos en que me mandaría la ropa en una semana. Esa noche llegué a mi apartamento y lo primero que hice fue mirar la figura en la repisa. Seguía ahí, quieta, con su guadaña y su globo terráqueo. Las cuencas vacías parecían observarme. Le prendí una vela de agradecimiento. No sabía si ella había tenido algo que ver, pero sentía que debía hacerlo. Los días siguientes fueron buenos, mejores de lo que habían sido en meses. Más clientes empezaron a entrar. No todos compraban, pero algunos sí. Gustavo volvió una semana después, revisó el pedido que le había preparado y quedó conforme. Me hizo otro pedido más grande, 200 piezas. Me pagó por adelantado otra vez. Empecé a dormir mejor.
Pude pagarle a don Ramón los meses de alquiler atrasados. Le di algo a Carolina para saldar parte de mi deuda con ella. Incluso le presté plata a mi prima Andreina, que me había ayudado antes. Todo parecía estar mejorando, pero algo empezó a cambiar también. Primero fueron cosas pequeñas, detalles que tal vez no significaban nada. Noté que en el local hacía más frío de lo normal, sobre todo en las mañanas. El ventilador estaba apagado, pero igual sentía corrientes de aire helado que me recorrían la espalda. A veces escuchaba ruidos, como si alguien moviera ropa en los tubos metálicos cuando yo estaba sola. Me volteaba y no había nadie. Una tarde, mientras atendía a una clienta, vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra alta y delgada parada cerca de la puerta. Cuando miré directamente, no había nada. La clienta no pareció notar nada raro. Compró 2 vestidos y se fue. Yo me quedé con un nudo en el estómago. En mi apartamento también empezaron a pasar cosas. Las velas que le prendía a la figura se consumían demasiado rápido. A veces las dejaba encendidas y en menos de una hora ya se habían derretido por completo. Otras veces se apagaban solas, sin corriente de aire, sin razón. El olor dulce y pesado que había sentido esa primera noche volvió. Aparecía de la nada, llenaba el apartamento y luego desaparecía. Una madrugada me desperté porque sentí que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos. El apartamento estaba oscuro, pero en la repisa donde estaba la figura vi algo que me heló la sangre. Las cuencas vacías del cráneo brillaban con un resplandor tenue, como brasas apagándose. Cerré los ojos con fuerza, el corazón golpeándome el pecho. Cuando volví a mirar, todo estaba normal. La figura seguía ahí, inmóvil, sin brillo alguno. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que estaba cansada, estresada, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las cosas siguieron. Gustavo me hizo un tercer pedido. 300 piezas, el contrato más grande que había tenido en mi vida. Pero cuando fui a hablar con Carolina para pedirle la mercancía, ella me dijo algo extraño. «Claudia, ¿tú estás bien?», me preguntó por teléfono. Le dije que sí, que todo estaba mejor que nunca. Ella se quedó callada un momento. «Es que te noto rara. Tu voz suena diferente, como más fría». No supe qué responder. Colgamos y me quedé pensando en sus palabras. Mi mamá también lo notó. Vino a visitarme al apartamento un domingo. Hacía semanas que no la veía. Cuando entró se quedó parada en la puerta mirando la sala. «¿Qué es eso?», preguntó señalando la figura en la repisa. Le dije que era un regalo. Ella frunció el ceño. «Claudia, eso no es algo con lo que se juega. ¿Quién te dio eso?». Le conté lo de Yuleima, lo del negocio, lo de los contratos. Mi mamá negó con la cabeza. «Esa mujer está metida en cosas raras. Todo el mundo lo sabe. Tienes que sacar eso de aquí». Le dije que no, que desde que la tenía las cosas habían mejorado, que no iba a deshacerme de ella. Mi mamá se enojó. «Nada es gratis en esta vida, Claudia. Todo se paga de alguna forma». Se fue sin despedirse. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, sintiendo una presión en el pecho. Sabía que mi mamá tenía razón. Sabía que algo no estaba bien. Pero también sabía que no podía volver atrás. Mi negocio estaba funcionando. Tenía dinero, tenía clientes, tenía futuro. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de éxito y terror silencioso. El negocio seguía creciendo. Gustavo me recomendó con otros comerciantes. Abrí una cuenta de Instagram que empezó a tener seguidores. Vendía todos los días, pero en mi apartamento y en el local, la presencia se hacía cada vez más evidente. A veces, cuando cerraba el local de noche, escuchaba pasos detrás de mí en la calle. Me volteaba y no había nadie. Otras veces, al entrar al apartamento, sentía que alguien acababa de irse. Las cosas no estaban donde las había dejado. Una silla movida, una puerta entreabierta, el grifo del baño goteando aunque lo había cerrado bien. Una noche, mientras cenaba sola, escuché un golpe seco en la repisa. La figura se había caído. Cuando fui a levantarla, noté que una de las manos, la que sostenía la guadaña, estaba quebrada. Intenté pegarla con silicón, pero no quedó bien. Esa noche soñé otra vez con la mujer de blanco. Esta vez se acercaba más.
Podía ver los huesos de sus manos, la tela raída de su túnica. Me hablaba, pero yo no entendía las palabras. Era un idioma antiguo, gutural, que me llenaba de pánico. Me desperté llorando. Decidí hablar con Yuleima. Fui a buscarla a su apartamento, pero no estaba. Pregunté a los vecinos. Nadie la había visto en semanas. Una señora del segundo piso me dijo que Yuleima se había ido a Colombia. Otra dijo que estaba enferma en un hospital. Nadie sabía con certeza. Volví a mi apartamento con más miedo que nunca. La figura seguía en la repisa con la mano rota. La miré durante horas. Pensé en botarla, en llevarla a una iglesia, en quemarla. Pero algo me lo impedía. Un miedo profundo, visceral, como si supiera que si me deshacía de ella, todo lo que había ganado se perdería. O peor, que algo malo pasaría. Así que seguí. Seguí prendiendo velas, seguí trabajando, seguí vendiendo. Pero ya no era la misma. Mi mamá dejó de visitarme. Carolina me decía que sonaba rara por teléfono. Mis clientas a veces me miraban con desconfianza. Yo me veía al espejo y no me reconocía. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, los labios partidos, parecía enferma. Una madrugada, me desperté sintiendo un peso sobre el pecho. Abrí los ojos y la habitación estaba helada. Podía ver mi aliento formando nubes blancas en el aire. En la repisa, la figura ya no estaba. Busqué con la mirada. Estaba al pie de mi cama, parada, no caída, no tirada, parada. Grité. Me levanté de un salto y prendí la luz. La figura seguía ahí inmóvil en el piso. La tomé con manos temblorosas y la puse de nuevo en la repisa. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en la cama. No volví a dormir esa noche. Al día siguiente, Gustavo vino al local. Parecía preocupado. «Claudia, necesito hablar contigo», dijo. Me llevó a un café cerca. Me contó que uno de sus otros proveedores había tenido un accidente. Un incendio en el depósito. Perdió toda la mercancía. Gustavo me propuso que yo tomara su lugar. Era un contrato enorme, miles de dólares al mes, más de lo que había soñado. Debería haber estado feliz, pero solo sentí un vacío frío en el estómago. Le dije que sí, que aceptaba. Gustavo sonrió y me dio la mano. Cuando la solté, noté algo. Sus dedos estaban helados. Esa noche prendí todas las velas que tenía, blancas, amarillas, rojas. Las puse alrededor de la figura. Me arrodillé frente a ella y por primera vez no le pedí nada. Solo le dije, «Gracias». Las velas se encendieron solas antes de que tocara el fósforo. Ahora mi negocio es uno de los más exitosos de Maracaibo. Tengo 2 locales, 4 empleados, clientes en todo el estado. La gente dice que tuve suerte, que aproveché el momento, que supe hacer negocios. Yo no digo nada, solo asiento y sonrío. La figura sigue en mi apartamento. Ya no intento quitarla, ya no le tengo miedo, o tal vez sí, pero aprendí a vivir con ese miedo. Cada noche le prendo velas, cada noche le hablo, ya no le pido nada, solo le agradezco. A veces, cuando estoy sola en el local, siento su presencia cerca, una sombra alta y delgada que se mueve entre la ropa, un olor dulce y pesado que llena el aire, un frío que me recorre la espalda. Pero ya no me asusto. Sé que está ahí. Sé que siempre estará ahí. Mi mamá no me habla. Carolina dejó de venderme. Mis antiguos amigos me evitan. Dicen que cambié, que ya no soy la misma. Tienen razón, ya no soy la misma. Pero mi negocio crece, y yo sigo adelante, porque sé que ahora tengo algo que la mayoría no tiene. Algo que me protege, algo que me abrió los caminos cuando nadie más lo hizo, y todo lo que tuve que hacer fue pedirlo con humildad. Yo no creía en nada de eso, ni en santos, ni en vírgenes, ni mucho menos en la flaca, como le dicen por acá. Mi mamá sí, ella tenía su altarcito en la sala con velas de colores y estampitas que compraba en el mercado de las playitas, pero yo nunca me metí con eso. Trabajaba, pagaba mis cuentas, ayudaba en la casa cuando podía, eso era suficiente para mí. Me llamo Marcos Quintero. Tengo 32 años y llevo 6 repartiendo comida en moto por Barquisimeto. Trabajo para 3 aplicaciones distintas, porque con una sola no alcanza. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo, sin descanso.
La moto es una Vera 200 del 2018 que compré de segunda mano. Le he cambiado el clutch 2 veces y los cauchos cada 8 meses. La conozco como a mi propia mano. Ese día era martes, 23 de octubre. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi sobrino Kevin y yo le había prometido llevarle una torta después del último pedido. Había llovido en la mañana, pero ya para las 5 de la tarde el sol pegaba duro otra vez, de esos soles raros de octubre que te secan la ropa en media hora. Yo estaba haciendo la ruta de siempre, agarrar pedidos en la zona este, llevarlos a la zona industrial, volver al centro, repetir. Desde hacía como una semana venía sintiendo algo raro. Nada grave, nada que me hiciera parar, pero raro. Como cuando sabes que alguien te está mirando pero volteas y no hay nadie. Varias veces, mientras esperaba en un semáforo o mientras le entregaba un pedido a algún cliente, sentía ese peso en la nuca, un frío que no era de la brisa, y después se me pasaba. Mi hermana Daniela me había dicho unos días antes que me veía pálido, que si estaba comiendo bien. Yo le dije que sí, que era el cansancio nomás, que en esa época todo el mundo pedía comida y yo aprovechaba para hacer plata extra. Ella insistió, me dijo que me cuidara, que tuviera cuidado en la moto. Le respondí que ya yo sabía, que llevaba años en esto, que me conocía todas las calles y todos los huecos, pero la verdad es que sí me sentía cansado, más de lo normal. Me costaba concentrarme. Varias veces me equivoqué de dirección, algo que nunca me pasaba, y había empezado a tener un sueño recurrente. Estaba manejando por una carretera vacía, de noche, sin luces, y sentía que algo venía detrás de mí. Nunca volteaba a ver qué era. Me despertaba sudando. El martes 23, como les decía, estaba haciendo mi ruta de siempre. Tenía 3 pedidos pendientes. El último era una hamburguesa con papas para una oficina en la zona industrial, cerca de la avenida Florencio Jiménez. Agarré el pedido en un local que se llama El Buen Sabor, en la carrera 19, y salí apurado porque ya eran las 6:30 y yo quería terminar antes de las 8 para pasar por la torta de Kevin. Recuerdo que cuando arranqué la moto, vi a una señora parada en la acera de enfrente. Era flaca, vestida de negro, con un pañuelo en la cabeza. Me quedó mirando fijo. Yo pensé que tal vez me conocía de algún lado. Levanté la mano para saludar, pero ella no se movió. Solo me miraba. Me dio un poco de cosa, pero no le di mucha mente. Arranqué. El tráfico estaba tranquilo para esa hora. La Florencio Jiménez es una avenida larga, recta, con empresas a ambos lados. Yo iba por el canal derecho, a unos 60 kilómetros por hora, cuando de repente sentí que el manubrio se me trabó. No fue gradual, fue de golpe, como si alguien me hubiera agarrado el manubrio y lo hubiera jalado hacia la izquierda. Intenté corregir, pero ya era tarde. La moto se me fue de lado. El casco me rebotó contra el pavimento y sentí el motor arrastrándome. Recuerdo el ruido del metal contra el asfalto, las chispas, el olor a gasolina y a caucho quemado. Y después nada. Dicen que quedé inconsciente como 5 minutos. Que un camionero me vio tirado en el medio de la calle y paró para ayudarme. Que llamó a la ambulancia y que mientras esperaban, yo empecé a convulsionar. No recuerdo nada de eso. Lo primero que recuerdo es un sonido. Un pitido constante, agudo, que me taladraba la cabeza. Después una luz muy blanca, como de quirófano. Y después voces. Voces que hablaban rápido, que decían números, que gritaban órdenes. Intenté abrir los ojos, pero no pude. Sentí que me pinchaban el brazo, que me movían, que me ponían algo frío en el pecho. Y ahí fue cuando la vi. No sé si fue real o si fue por los golpes, pero la vi. Estaba parada al lado de la camilla, vestida de negro, con el mismo pañuelo en la cabeza. Era la misma señora que había visto antes de arrancar. Me miraba con unos ojos que no tenían expresión. Ni tristeza, ni alegría, ni rabia, nada. Solo me miraba. Intenté hablarle, pero no me salió la voz. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Ella se inclinó un poco, como si quisiera decirme algo, y yo sentí que todo se enfriaba. El aire, mi cuerpo, hasta los sonidos se volvieron fríos, y después, antes de que pudiera pasar algo más, todo se apagó otra vez. Desperté en la UCI del Hospital Central. No sé cuánto tiempo pasó. Podían haber sido horas o días. Tenía tubos en la nariz,
en los brazos, en el pecho. Me dolía todo, cada músculo, cada hueso. Respirar me dolía, parpadear me dolía. Mi mamá estaba sentada en una silla al lado de la cama, rezando con un rosario en las manos. Cuando me vio abrir los ojos, se le salieron las lágrimas. Se levantó, me agarró la mano y empezó a hablarme bajito, como si yo fuera un niño. Me decía que gracias a Dios que había sido un milagro, que los doctores no creían que yo fuera a despertar, que había sido un milagro, que los doctores no creían que yo fuera a despertar. Yo traté de preguntarle qué había pasado, pero la garganta la tenía seca, rasposa. Ella me dijo que no hablara, que después había tiempo, que lo importante era que yo estaba vivo. Al rato llegó el doctor, un tipo joven de lentes, con cara de no haber dormido en días. Revisó mis signos vitales, me alumbró los ojos con una linterna, me hizo mover los dedos de las manos y los pies. Después se volteó hacia mi mamá y le dijo algo en voz baja. Yo alcancé a escuchar pedazos. No tiene fracturas graves. El casco se partió por la mitad. Debería tener trauma craneal severos. Es inexplicable. Inexplicable. Esa palabra me quedó sonando en la cabeza. Cuando mi mamá se fue, vino Daniela. Traía los ojos rojos, hinchados. Se sentó en la misma silla donde había estado mi mamá y me agarró la mano sin decir nada. Después de un rato largo, me dijo que ella había encendido un altar, que cuando le avisaron del accidente, ella salió corriendo para el hospital, pero antes pasó por su casa y prendió una vela blanca y una negra, que puso una imagen que tenía guardada hacía años, una imagen que le había regalado una amiga, y que le suplicó. Le suplicó que me protegiera la vida. Yo no le dije nada, no porque estuviera molesto, sino porque no sabía qué decir. Daniela nunca había sido de esas cosas tampoco. Ella era más práctica que yo, más centrada. Pero ahí estaba, contándome que le había pedido ayuda a la Santa Muerte. Me dijo que esa noche, mientras yo estaba en cirugía, ella se quedó en la sala de espera con mi mamá, con mi tía Gladys y con Roberto, mi primo, que estaban todos llorando, rezando, esperando noticias, y que en un momento dado, como a eso de las 11 de la noche, todo se puso raro. Daniela me contó que de repente dejó de escuchar el llanto de mi mamá, que todo quedó en silencio, que sintió una paz tan fuerte que no le dio miedo, que todos se voltearon a mirarse al mismo tiempo, como si hubieran sentido lo mismo, y que mi tía Gladys dijo en voz baja, «Ya pasó, ya está bien». 5 minutos después, salió el doctor a decir que yo estaba estable. Yo escuché todo eso y no supe qué pensar. Daniela me miraba como esperando que yo dijera algo, que confirmara que sí, que había sido un milagro, que había pasado algo sobrenatural. Pero yo solo asentí con la cabeza y cerré los ojos. Me dieron de alta una semana después. Los doctores seguían sin entender cómo no había tenido daños más graves. El casco se había partido en dos, la moto quedó destruida, yo había sido arrastrado casi 10 metros por el pavimento, pero solo tenía raspones, moretones, una costilla fisurada y una contusión leve. Nada que no se curara con reposo y analgésicos. Cuando llegué a la casa, vi el altar que había puesto Daniela. Estaba en una esquina de la sala sobre una mesita de madera. Había 2 velas, una blanca y una negra, ya derretidas hasta la mitad. Una imagen pequeña de la Santa Muerte, con su túnica negra y su guadaña, unas flores marchitas, un vaso con agua. Mi mamá me vio mirando el altar y me dijo que lo dejara ahí, que por respeto, que por agradecimiento. Yo no dije nada. Los primeros días en casa fueron raros. No podía dormir bien. Me despertaba a cada rato, sudando, con la sensación de que había alguien parado en la puerta de mi cuarto. Varias veces me levanté a revisar, pero nunca había nadie. La casa estaba en silencio, todos dormidos. Una noche, como a eso de las 3 de la mañana, bajé a la cocina a tomar agua. Pasé por la sala y vi que las velas del altar estaban prendidas. Las 2. Yo me quedé parado ahí, mirándolas. Estaba seguro de que mi mamá las había apagado antes de acostarse. Siempre lo hacía. Nunca dejaba velas prendidas de noche. Me acerqué para apagarlas y sentí ese frío otra vez.
Ese frío que no viene del aire sino de adentro, de los huesos. Las llamas de las velas no se movían, ni un poco, como si no hubiera corriente de aire, como si estuvieran congeladas. Apagué las velas de un soplido y me fui para mi cuarto. No pude volver a dormir. Al día siguiente le pregunté a mi mamá si ella había prendido las velas en la noche. Me dijo que no, que ella siempre las apagaba antes de dormir. Le pregunté a Daniela, que estaba visitando. También dijo que no. Roberto estaba viviendo con nosotros esos días porque estaba ayudando con los gastos de la casa mientras yo me recuperaba. Le pregunté a él. Tampoco. Nadie había prendido las velas. Empecé a evitar la sala. Me quedaba en mi cuarto la mayor parte del día. Veía televisión, hablaba por teléfono, revisaba las redes, pero siempre estaba pendiente de los ruidos de la casa. Cada crujido, cada puerta que sonaba, cada paso en el pasillo. Y varias veces, cuando estaba solo, sentía que alguien me observaba. Una tarde, como 2 semanas después del accidente, estaba acostado en mi cama cuando escuché que tocaban la puerta de mi cuarto. 3 golpes suaves. Pensé que era mi mamá y le dije que pasara. Nadie entró. Volví a decir que pasara. Nada. Me levanté, abrí la puerta y no había nadie en el pasillo. Bajé las escaleras y encontré a mi mamá en la cocina cocinando. Le pregunté si había tocado mi puerta. Me dijo que no, que ella llevaba media hora ahí. Roberto estaba en el patio, lavando ropa. Daniela no estaba en la casa. Volví a mi cuarto y me quedé sentado en la cama, mirando la puerta cerrada. Los golpes sonaron otra vez. 3. Suaves. Pausados. Esta vez no pregunté quién era. Solo me quedé ahí, quieto, esperando. Los golpes no volvieron a sonar. Esa noche soñé con la carretera vacía otra vez, pero esta vez sí volteé a ver qué venía detrás de mí. Era ella, la mujer de negro, caminando en medio de la carretera, sin apuro, con los ojos fijos en mí. Yo aceleraba la moto, pero ella siempre estaba a la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba. Desperté gritando. Mi mamá entró corriendo a mi cuarto, prendió la luz, me preguntó qué me pasaba. Yo le dije que nada, que había sido una pesadilla. Ella me trajo un té de tilo y se quedó conmigo hasta que me volví a dormir. Al otro día le dije a Daniela que quería que quitara el altar, que ya estaba bien, que ya me había recuperado, que ya no hacía falta. Daniela me miró raro y me preguntó por qué. Yo no supe qué decirle. Solo le repetí que por favor lo quitara. Ella me dijo que mejor no, que era de respeto, que uno no podía prender un altar y después quitarlo así como así, que eso era faltarle el respeto a lo que te había ayudado. Yo insistí. Daniela se negó. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, bajé a la sala y quité el altar yo mismo. Guardé la imagen en una caja de cartón, tiré las flores, boté las velas, limpié la mesita y la moví para el otro lado de la sala. Cuando subí a mi cuarto sentí un peso en el pecho, como si alguien me estuviera apretando las costillas. Me costaba respirar. Me senté en la cama, tratando de calmarme, pero el peso no se iba. Se quedó ahí toda la noche. Al día siguiente me desperté con fiebre, alta. Mi mamá me llevó al médico. Me hicieron exámenes, placas, análisis de sangre. Todo salió normal. El doctor me dijo que tal vez era estrés, que mi cuerpo todavía estaba recuperándose del trauma del accidente. Me recetó reposo y paracetamol, pero la fiebre no se me quitó. Duró 3 días, y en esos 3 días, cada noche, soñé lo mismo. La carretera, la mujer, la distancia que nunca cambiaba. Al 4.º día, Roberto me encontró en la sala, sentado frente a la mesita donde había estado el altar. Yo no recuerdo haber bajado. Roberto me dijo que eran las 4 de la mañana, que qué hacía ahí. Yo no supe qué responderle. Esa mañana Daniela armó el altar otra vez. No me preguntó, solo lo hizo. Puso las velas nuevas, flores frescas, llenó el vaso con agua. Yo la vi hacer todo eso desde las escaleras y no dije nada. La fiebre se me quitó esa misma noche. Han pasado 4 meses desde el accidente. Ya volví a trabajar. Conseguí otra moto, una usada que me vendió un conocido. Hago las mismas rutas, las mismas entregas. Todo es igual que antes. Pero hay algo que cambió.
Cada vez que paso por la Florencio Jiménez, por el lugar donde me caí, veo a la mujer de negro parada en la acera, siempre en el mismo sitio, siempre mirándome. Yo ya no freno, ya no saludo, solo paso de largo. Y cada noche antes de acostarme, bajo a la sala y me quedo un rato frente al altar. No rezo, no pido nada. Solo me quedo ahí, mirando las velas encendidas, sintiendo ese frío que ya no me asusta. Mi mamá dice que fue un milagro. Daniela dice que fue protección. Los doctores dicen que fue suerte. Yo no sé qué fue. Lo único que sé es que desde ese día, desde que desperté en esa camilla, siento que algo quedó pendiente, como una cuenta que no terminé de pagar, como una conversación que quedó a medias. A veces, cuando estoy solo en mi cuarto, escucho los 3 golpes en la puerta. Ya no me asustan, ya no pregunto quién es, solo espero, y después de un rato, los golpes se van. Daniela me preguntó hace poco si yo creía ahora en esas cosas. Yo le dije que no sabía, que tal vez uno no necesita creer para que algo sea real. Ella se quedó callada un rato y después me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que esa noche en el hospital, cuando sintieron la paz, cuando todo quedó en silencio, ella volteó hacia la entrada de la sala de espera y vio a una mujer de negro parada ahí. Que la mujer la miró directo a los ojos y después se fue caminando por el pasillo. Le pregunté por qué nunca me había contado eso antes. Me dijo que porque tenía miedo de que yo pensara que estaba loca, que porque ella misma no estaba segura de haberla visto de verdad. Pero yo sé que sí la vio, porque yo también la veo. La veo cada noche parada en la esquina de mi cuarto, donde la luz no llega, no se mueve, no habla, solo me mira, y yo ya no tengo miedo, porque sé que ella no viene a llevarme. Ya tuvo su oportunidad y no lo hizo. Daniela le pidió que me protegiera y eso hizo. Pero ahora yo le debo algo. No sé qué, no sé cuándo me lo va a cobrar, pero sé que algún día va a volver a tocar esa puerta, y cuando lo haga voy a tener que abrir. Hoy es sábado, son las 7 de la noche. Estoy esperando mi último pedido del día. Es una pizza para una casa en la urbanización Los Colorados, la misma zona donde vive Daniela. Mientras arranco la moto, veo a la mujer de negro parada en la acera de enfrente. Como siempre, me mira. Yo le devuelvo la mirada. Arranco. El manubrio está firme. La calle está despejada. El cielo está oscuro. Y mientras manejo, siento ese frío en la nuca otra vez. Pero esta vez no me asusta, porque ahora sé que no estoy solo. Yo no soy un hombre que cree en nada que no pueda tocar. Eso es lo primero que necesito decir, porque lo que viene después no tiene sentido si no entiendes eso sobre mí. Soy Luis Tavera. Tengo 42 años. Trabajé en el mercado de Petare, el mismo desde que tenía 18. Puesto 47, pasillo C. Vendo especias, granos, sazonadoras, lo mismo que hacía mi padre antes que yo, y antes de eso, su padre. No soy un hombre religioso. No enciendo velones. No rezo. No pido favores a nadie, ni a Dios, ni a los santos, ni a nadie. O al menos, así era yo antes. Petare te cambia. No de la forma en que la gente piensa cuando oye ese nombre. No solo por la violencia o el caos. Te cambia por los olores, por el ruido, por la forma en que el tiempo pasa diferente allí, más rápido, más denso. Llegaba a las 5:30 de la mañana, cuando el mercado todavía estaba medio oscuro y los primeros proveedores ya estaban descargando cajas. El olor de la canela calentándose al sol, los tomates podridos que dejaban los otros vendedores cerca del contenedor, el gas de las estufas portátiles donde hacían arepas para el desayuno. Conocía cada olor, como conozco la voz de mi hija Valentina, cuando llama desde el otro cuarto. Mi esposa se llama Carmen Rojas. La conocí cuando ella tenía 21 años y yo ya llevaba 3 años en el mercado. Tiene un pelo oscuro y largo que siempre huele a champú de manzanilla y cuando se ríe se tapa la boca con la mano. Todavía lo hace. Tenemos una hija, Valentina, que tiene 9 años y que habla más que nosotros dos juntos. Y mi madre, Consuelo, vive con nosotros. Vive en el cuarto de atrás, el que da al callejón. Casi siempre está callada.
Es una mujer callada. Vivimos en una casa en el barrio 23 de enero, cerca de la avenida. Es pequeña, tiene 2 cuartos, un baño, una cocina que no tiene ventana. Las paredes son de bloque y las tenemos pintadas de un color crema que Carmen eligió hace 3 años, pero que ya se ve medio amarillo por la humedad. Frente a la casa hay un árbol de mamey grande, y por las tardes, cuando yo llegaba del mercado, Valentina se sentaba debajo de ese árbol a hacer la tarea. Eso es lo que recuerdo. Eso es lo que era mi vida. No era mucho, pero era mía. El día que todo cambió fue un martes normal, te juro. Salí del mercado a las 6 de la tarde como siempre, caminé hasta la parada, tomé el bus, bajé en la Calatrava y caminé los últimos 15 minutos hasta la casa. Llegué sudado, como siempre, porque no hay forma de llegar seco en Caracas a esa hora. Carmen tenía la cocina encendida. Valentina estaba dibujando en la mesa. Mi madre estaba en su cuarto. Todo igual. Nada de ese día me pareció raro. Nada. La cosa que recuerdo como extraña ocurrió esa misma noche, pero no la conecté con nada en ese momento. Después de cenar, fui al baño a lavarme la cara. Cuando abrí la llave, el agua no salió durante unos 5 segundos. Solo silencio. Y en ese silencio, que no era nada, que no debería ser nada, sentí un frío. No un frío de aire. Un frío que venía de adentro, como si alguien hubiera puesto hielo en mi pecho. Duró menos de 1 segundo. Luego el agua salió y todo volvió a ser normal. No le dije nada a Carmen. No me pareció importante. 3 días después me detuvieron. 2 policías de la patrulla llegaron a la casa a las 6 de la mañana. Tocaron duro. Carmen abrió la puerta y yo estaba todavía en la cama, poniéndome los zapatos. Dijeron que tenía que ir con ellos. No me explicaron nada, no me mostraron ningún papel, nada. Solo dijeron que había un asunto que aclarar. Carmen se puso blanca. Valentina se despertó con los golpes y se asomó desde el cuarto con el pelo en la cara y los ojos medio cerrados. Yo le dije que se quedara quieta, que yo volvía enseguida. No supe cuánto tiempo llevaría. No supe que no volvería. El centro de detención donde los llevaron está en Caracas Meta, cerca del ministerio. No voy a describir cómo es, porque eso no es lo importante. Lo importante es que me acusaron de un robo con agravantes que ocurrió el 13 de septiembre, en un supermercado de Chacaito. Un robo en el que, según los que estaban ahí, un hombre con mi altura y mi contextura entró con 2 personas más y asaltó la caja. Yo estaba en el mercado de Petare ese día, lo cual nadie podía demostrar, porque yo no firmo nada, no tengo tarjeta, no uso celular para nada más que llamadas. Era como que yo no existía ese día. Estuve detenido sin cargos formales durante 12 días. Luego otros 6 después de la audiencia inicial. 18 días en total. 18 días sin ver a Carmen ni a Valentina ni a mi madre. 18 días sin salir del mismo cuarto gris, con otros 4 hombres que casi no hablaban. Un cuarto que olía a orina y a humedad, y a ese olor agrio que tiene el miedo cuando se junta con el calor. En ese cuarto pasaban las horas de una forma diferente. El tiempo no corría, se acumulaba, te quedaba encima como polvo. Yo pensaba en Valentina, en cómo estaba durmiendo sola en el cuarto, si estaba asustada, si me llamaba y nadie le respondía. Pensaba en Carmen y cómo iba a pagar los gastos. Pensaba en mi madre y en si ella entendía lo que estaba pasando o si simplemente se había encerrado más en su silencio. Pensaba en el mercado, en el puesto, en los granos que nadie iba a atender, en la canela que se iba a poner rancio, y me sentía culpable. Eso es lo que más recuerdo de esos días, una culpa que no tenía lugar ni forma, pero que estaba ahí todo el tiempo, en el estómago, en la garganta. Culpa por no poder defender a mi familia, culpa por estar ahí, preso por algo que yo no hice, por no poder salir y decirle al mundo entero que yo no hice nada. Pero eso no es la historia que quiero contarte. La historia es lo que pasó en la casa mientras yo estaba afuera. Carmen me lo contó después, poco a poco, como si estuviera tratando de organizar algo que no tenía forma. Me lo contó cuando ya yo estaba libre
Y sentado en la sala de nuestra casa, con un vaso de agua en la mano que no podía tomar porque me temblaban los dedos, me lo contó despacito, con esa voz que tiene cuando está tratando de no asustarse. El primer día, después de que yo me fui, Carmen fue a ver a una vecina que se llama Roína. Roína Cárdenas. Roína vive 3 casas más abajo, en la esquina, y es de esas personas que conocen todo el barrio. Conocen a todo el mundo. Carmen fue a pedirle ayuda, a pedirle que le ayudara a conseguir un abogado barato, algo. Y Roína, que es una mujer muy religiosa, le dijo algo que Carmen no olvidó. Le dijo: «Mira, yo tengo algo que puede servir. Ven conmigo». Roína la llevó a la parte de atrás de su casa, donde tiene una especie de cuarto pequeño, un cuarto que Carmen nunca había visto porque Roína casi no recibe visitas ahí. Y en ese cuarto había varias cosas, velas, imágenes, cuadros, y en una repisa, entre 2 botellas de agua bendita, había una imagen pequeña de la Santa Muerte. Era blanca, toda blanca, la figurina, el vestido, todo. Era pequeña, como del tamaño de un libro. Roína la tomó entre sus manos y la miró durante un momento, sin decir nada. Luego la puso en las manos de Carmen y le dijo: «Llévala a tu casa, pone un velón y pide. Solo eso, pide». Carmen no es una mujer que se cree todo, no es crédula. Es más pragmática que yo en cierto sentido. Pero estaba desesperada. 18 días sin saber si yo volvía o no. Sin dinero, con una niña que no entendía por qué papá no venía, con una madre que no decía nada pero que se sentaba en la mesa a comer sin comer. Así que la llevó a la casa. La puso en la mesa de la sala, la misma donde Valentina hace la tarea. Compró un velón blanco en la tienda de la esquina. Lo encendió esa misma noche, después de poner a Valentina a dormir, y se sentó frente a la imagen y rezó. No sé qué rezó exactamente. Carmen no me lo dijo y yo no le pregunté. Hay cosas que son de una persona y no son para compartir. Lo que sí me dio fue una lista de cosas que pasaron después de esa primera noche. Las me contó despacito, como digo, tratando de recordar el orden. El día siguiente, cuando Carmen se despertó, el velón que había dejado encendido la noche anterior todavía estaba ardiendo. Eso no es raro por sí solo, pero lo que sí fue raro es que no había cayendo cera. Carmen revisó alrededor del velón y la mesa estaba limpia, como si el velón no hubiera estado ahí. Carmen no dijo nada, solo lo miró durante unos segundos y se fue a desayunar con Valentina. Esa misma mañana Valentina hizo algo que Carmen no entendió. La niña se despertó, bajó a la sala, se sentó en la silla de siempre y se quedó mirando la imagen de la Santa Muerte durante varios minutos sin decir nada. Valentina es una niña que habla todo el tiempo, siempre, y esa mañana se quedó callada. Carmen le preguntó qué estaba viendo, y Valentina dijo: «Nada, mamá, solo estoy oyendo». Carmen no le preguntó más. Esa noche Carmen volvió a rezar, encendió otro velón. Esta vez, cuando se sentó frente a la imagen, sintió algo. No vio nada, no oyó nada, pero sintió que el aire en la sala se volvió denso, pesado, como si hubiera alguien más sentado en la misma habitación. No un frío, no exactamente, más bien como cuando entras a un cuarto donde alguien estuvo hace un momento y todavía puedes sentir que estaban ahí. Esa clase de presencia. Carmen no se movió, no se levantó, solo se quedó sentada rezando hasta que esa sensación se fue, o hasta que ella se acostumbró a ella, no sabe cuál de las dos. Al día siguiente, por la mañana temprano, mi madre Consuelo salió del cuarto de atrás. Ella casi nunca sale. Es una mujer que en los últimos años ha ido quedando más en su mundo, más callada, más retira. Pero esa mañana salió. Caminó hasta la sala, se sentó en la misma silla donde Valentina se había sentado y se quedó mirando la imagen durante mucho tiempo. Cuando Carmen le preguntó si estaba bien, Consuelo le miró y le dijo: «Está tranquila. Solo eso, está tranquila». Carmen no sabía a qué se refería, si a la imagen, si a algo más, si a sí misma. No le preguntó. Los días siguientes fueron difíciles. No tenía plata. Los ahorros se iban rápido.
Carmen tenía que ir al mercado a comprar lo poco que necesitaban, y cada vez que caminaba por la calle, sentía que la gente la miraba diferente. Allí todos conocían a Luis, todos sabían que lo habían detenido, y hay una clase de silencio que los vecinos te dan cuando creen que tienes un problema grande. Un silencio que dice más que las palabras. En la casa, los días se volvieron una rutina extraña. Carmen se despertaba, hacía desayuno para Valentina y para mi madre, iba a comprar, volvía, ponía a estudiar a la niña y por la noche se sentaba frente a la imagen. Cada noche lo mismo. Y cada noche la sala se llenaba de ese aire denso, esa presencia que no tenía forma ni voz, pero que Carmen sentía como algo real, algo que estaba ahí de la misma forma en que estaba la mesa o la silla. Algo que ocupaba espacio. Valentina no se asustó nunca. Eso es lo que me llama la atención. Una niña de 9 años, sola con su madre y una abuela que casi no habla. Y la niña no se asustó. Carmen me dio cuenta de que durante todos esos días Valentina durmió tranquila, sin pesadillas, sin llorar en la noche. Solo una vez, la primera noche después de que yo me fui, Valentina se despertó llorando pidiendo a papá. Esa noche Carmen no había encendido todavía el velón. La imagen todavía no estaba en la casa. Esa noche fue la única que Valentina lloró. Pero en medio de todo eso, Carmen me dijo que había algo que no cuadraba con el resto. Que a pesar de todo, a pesar de la plata, a pesar de no saber cuándo yo volvía, había momentos en los que se sentía tranquila. No feliz, no exactamente. Más bien como si alguien le hubiera puesto una mano en la espalda, como si hubiera algo en la casa que la sostenía. Esos momentos venían y se iban, y Carmen no sabía cómo explicarlos, así que no los explicó. Un día, el día 11, Valentina se enfermó. Un catarro fuerte, fiebre, llanto. Carmen la llevó al médico que conocen cerca de la AVE. La Libertad, un médico que se llama Gregorio Parra y que tiene la consulta en un local pequeño frente a una bodega. El doctor Parra la revisó y le dio medicamento. Corriente, nada raro. Pero en el camino de vuelta, Carmen se pasó por la tienda a comprar algo para la niña, y cuando estaba en la caja la cajera, una mujer que se conocen de hace tiempo le dijo algo que Carmen no esperaba. Le dijo que había visto a alguien por fuera de la tienda el día anterior, por la noche, a la hora que Carmen volvía de rezar. Una persona. Carmen le preguntó a qué persona, y la cajera dijo que no supo bien, que era una sombra, pero que era alta, y que estaba de espaldas mirando hacia la dirección de su casa. Carmen se quedó helada. Pero no de susto, de otra cosa, de una sensación que no supo nombrar. Esa noche, cuando Valentina estaba dormida y mi madre ya no hacía ruido, Carmen se sentó frente a la imagen otra vez. El velón todavía ardía, el mismo de siempre, aunque Carmen había encendido varios a esa altura. Y esta vez, cuando se sentó, no sintió la presencia, no sintió nada. La sala estaba tranquila. El silencio estaba completo, y en ese silencio, Carmen me dio cuenta de que se había sentido más tranquila en los últimos días que en mucho tiempo. No tranquila porque todo estaba bien, sino tranquila de otra forma, una forma que no tenía nombre. El día 14 llegó un abogado, no sé de dónde. Carmen no lo buscó, no lo encontró. Alguien lo mandó, alguien que conocía a conocido, algo así. Pero llegó a la casa. Se llamó Marco Escobar y dijo que quería tomar el caso sin cobrar nada. Carmen no lo conocía. Yo no lo conocía. Pero Marco Escobar vino, se sentó en la sala, se miró la imagen de la Santa Muerte durante un momento y luego bajó la mirada sin comentar nada y se puso a trabajar. Marco trabajó rápido, más rápido de lo que Carmen esperaba. Consiguió las cámaras del supermercado de Chacaíto, las unas que el fiscal original no había pedido, sino otras, las de la calle, y en esas cámaras aparecía yo. Aparecía yo en el mercado de Petare ese día, en la hora que supuestamente estaba asaltando un supermercado en otro lado de la ciudad. El video estaba ahí todo el tiempo. Nadie lo había buscado.
Carmen no entendió cómo Marco lo consiguió. Le preguntó al día siguiente, y Marco se quedó un momento callado, como si estuviera pensando cómo responder. Y luego dijo que un conocido de un conocido le dijo que buscara en esas cámaras específicas. Carmen no supo quién era ese conocido. Marco no le dio más detalles. Solo se encogió de hombros y siguió trabajando. La audiencia fue el día 18. Carmen no fue a la audiencia. No podía dejar a Valentina sola y no había a quien dejarla. Solo Marco fue. Solo Marco y yo, que estaba ahí desde hacía unas horas, en ese mismo cuarto gris. Lo que me contó Marco después, ya cuando los tres estábamos sentados en la sala de mi casa, fue que durante la audiencia, el fiscal, un hombre que se llama Pedro Alcántara, se comportó de una forma rara. Marco dijo que Alcántara llegó al tribunal con la cara blanca, que cuando se presentó el video de las cámaras, Alcántara no dijo nada, no protestó, no pidió tiempo. Solo se quedó mirando la pantalla durante varios segundos y luego miró hacia abajo. Y cuando el juez le pidió su posición, dijo algo que Marco no olvidó. Dijo, «No tengo más argumentos en este caso». Y se quedó callado. Marco me dijo algo más. Después, cuando Carmen se fue a la cocina a buscar agua, me lo dijo en voz baja. Me dijo que cuando Alcántara dijo esas palabras, cuando el fiscal se quedó callado, Marco miró hacia la parte de atrás del tribunal, hacia la galería, porque sintió que alguien estaba ahí. Y no había nadie. La galería estaba vacía, solo sillas vacías. Pero Marco dijo que sintió algo, un aire, una presencia, algo que no tenía forma, pero que estaba ahí, en ese momento, en ese lugar, y que después de ese momento, todo salió rápido. El juez archivó el caso. Yo fui libre. Marco se fue a la casa esa misma tarde. Dijo un adiós rápido, se estrechó la mano a Carmen y salió por la puerta sin mirar hacia atrás. No volvimos a verlo. Carmen intentó llamarlo después, para agradecerle, para preguntar si necesitaba algo. El número no contestaba. Cuando fue a la dirección que él había dejado, no había nadie. Solo un local vacío. No sé qué significa eso tampoco. Llegué a la casa a las 4 de la tarde. Carmen estaba en la puerta, sin zapatos, con los ojos rojos. Valentina corrió desde dentro y se abrazó a mis piernas tan fuerte que casi me tira. Mi madre Consuelo estaba sentada en la sala, en la misma silla de siempre, mirando a la nada. Me senté. Carmen me dio agua. Me temblaban las manos, como digo. Y entonces lo vi por primera vez. La imagen de la Santa Muerte, blanca, pequeña, sentada en la mesa de la sala. El velón estaba encendido, como siempre. Y la imagen me pareció igual, exactamente igual a como la había descrito Carmen. Pequeña, blanca, tranquila. Me quedé mirándola durante unos segundos, no sé cuántos. Y en esos segundos no sentí nada, ni miedo, ni incomodidad, ni nada. Solo una especie de reconocimiento, como cuando miras a alguien en la calle y reconoces su cara pero no sabes de dónde. Carmen me dio cuenta de todo después, de las noches rezando, de la presencia en la sala, de la cajera y la sombra, de Valentina sentada sin hablar, de mi madre saliendo del cuarto. Me lo contó despacito, con esa voz, y yo escuché sin interrumpirla, aunque en todo ese tiempo estaba pensando que no tenía sentido, que todo tenía explicación, que era coincidencia, que Carmen estaba asustada y veía cosas. Y al mismo tiempo, mientras pensaba todo eso, estaba mirando la imagen y sintiendo algo que no quería nombrar. Porque yo, que no creo en nada que no pueda tocar, me encontraba sentado frente a esa imagen pequeña y blanca, y no podía mirarla sin pensar en el frío que sentí esa primera noche en el baño, en esos 5 segundos que la llave no salió agua, en ese frío que vino de adentro. Carmen se fue a dormir a las 11. Yo me quedé solo en la sala. Pero hay una cosa que no puedo explicar, y esa cosa es la siguiente. Cuando llegué a la casa ese día, Carmen me dijo que la imagen iba a quedarse en la mesa hasta que yo llegara, que así la había pedido. Y cuando yo llegué la imagen estaba ahí. Pero esa noche, cuando todos se fueron a dormir y yo me quedé solo en la sala,
Tomé la imagen entre mis manos para examinarla con calma. Quería ver si tenía alguna marca, algún sello, algo que me dijera de dónde había venido. Era cerámica, lisa, sin marcas, y cuando la sostenía en mis manos sentí que estaba fría. No fría de aire, fría de adentro. Esa misma clase de frío que yo había sentido esa primera noche en el baño, meses atrás, cuando la llave no salió agua por 5 segundos. No me importó, no me asustó. Solo la puse de nuevo en la mesa y me fui a dormir. La mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, la imagen no estaba ahí. La mesa estaba limpia. El velón se había apagado y no había cera. Nada. Solo la mesa, lisa, como si nada hubiera estado encima de ella. Carmen la buscó por toda la casa, debajo de los muebles, en la cocina, en los cuartos. Mi madre no la había movido. Valentina no la había tocado. Roína, cuando Carmen fue a preguntarle, se quedó un momento callada y luego dijo: «No te preocupes, solo eso. Nunca la encontramos. No sé dónde fue. No sé qué significa. No sé si significa nada. Pero hay cosas que siguen pasando en la casa. Pequeñas cosas que no puedo ignorar aunque quiera. Ayer, por la noche, estaba solo en la sala leyendo un periódico que se me dejó un vecino, y el aire de la sala se puso frío. No un frío de ventilador ni de aire que entra por la ventana. Un frío de adentro, denso, que se me metió en los pulmones. Y el periódico me salió volando de las manos, como si alguien lo hubiera sopladoxo, aunque no había viento. No me levanté, no me asusté. Valentina hace 3 días se sentó otra vez en la silla de siempre, la misma silla, y se quedó mirando el lugar donde estaba la imagen, el lugar vacío. Y cuando Carmen le preguntó a qué miraba, Valentina dijo lo mismo que dijo la primera vez. «Solo estoy oyendo, mamá». Mi madre Consuelo volvió a salir del cuarto esta mañana, se sentó en la misma silla y se quedó mirando ese mismo lugar durante mucho tiempo, en silencio. Y cuando Carmen le preguntó si estaba bien, Consuelo la miró con una expresión que Carmen no le había visto en años, una expresión que era casi de alivio, y le dijo: «Está tranquila. Yo estoy escribiendo esto desde la sala, desde la misma silla. La imagen no está aquí, el velón no está aquí. La mesa está limpia, pero el aire no está tranquilo. No sé cómo más explicarlo, solo que cuando estoy sentado aquí, especialmente por la noche, hay algo en la sala que no estaba antes de que yo me fui. Algo que no tiene forma, ni voz, ni temperatura exacta. Solo está, como una presencia que se quedó cuando la imagen se fue, como si la casa recordara algo que yo no recuerdo. No tengo miedo. Eso es lo más raro de todo, creo. No tengo miedo. Tengo una sensación que no tengo palabra para darle nombre. Es como estar en la sala de alguien que no conoces, alguien que no dice nada pero que te está mirando desde la oscuridad, y en esa mirada no hay maldad, ni odio, ni nada de eso. Solo observación, solo atención, solo espera. No sé qué espera. No sé si sigo siendo yo, el mismo Luis Tavera que no cree en nada que no pueda tocar.